Es el síndrome del sabio o también conocido como el síndrome de Savant. Es una afección muy poco frecuente, de hecho es una entre un millón, que describe a una persona con una discapacidad mental significativa, pero que al mismo tiempo demuestra tener unas habilidades extraordinarias. Estas capacidades, en las que son excepcionales, suelen ser la habilidad de memorizar, la hipercalculia, que es la capacidad para hacer cálculos matemáticos complejos con extrema rapidez y con absoluta precisión. Habilidades artísticas, que están vinculadas a la sinestesia. La sinestesia es una forma de percibir estímulos a través de diferentes sentidos. Por ejemplo, cuando oyen sonidos, además de ver colores. Son buenos en la lectura de mapas, el aprendizaje de idiomas o la habilidad musical. Las personas que desarrollan el síndrome del sabio son personas con una discapacidad mental significativa, como el trastorno del espectro autista o el trastorno de desarrollo. A la par, van desarrollando estas capacidades extraordinarias y estas las muestran desde que son muy pequeños. A continuación, te voy a mencionar algunos personajes que tienen el síndrome llamado síndrome del sabio. El primero que te voy a presentar es Kim Peck. Peck nació con una macrocefalia, que esto es que su cráneo era más grande de lo normal y tenía un daño en el cerebelo. Estas lesiones no le permitían realizar tareas básicas del día a día, pero era capaz de recordar el 98% de los 12.000 libros que había leído. Era capaz de leer en 8 segundos las 2 páginas de un libro, porque leía las dos de forma simultánea, porque utilizaba un ojo para leer cada página. Memorizaba un libro en 1 hora. Así adquirió ingentes cantidades de información sobre temas diversos como geografía, historia, música, literatura, filosofía. Se conocía todos los mapas existentes de Estados Unidos y te decía con gran exactitud cómo ir de un punto a otro. Además, te podía detallar qué calles elegir por dónde ir. Vemos que su capacidad de almacenar información era literalmente infinita, aunque no entendiera esta información. También era capaz de reproducir una canción al piano escuchándola una sola vez o identificar al autor de una pieza musical escuchándola por unos solos segundos. Max Savak. Mac nació en 1992 con un trastorno generalizado del desarrollo. A los 18 meses ya sabía leer. A los 6 años aprendió de forma autodidacta a leer música. Él se ha enfocado en el jazz fundamentalmente y esto le ha ayudado a dar muchos conciertos alrededor del mundo. Es considerado un gran compositor y también ha publicado diferentes discos. Leslie Lemke. Este músico nació en 1952. Al nacer, presentó parálisis y daño cerebral, también glucoma, y los médicos, al poco tiempo de nacer, se vieron obligados a extirparle los ojos. Su madre le dio en adopción y fue adoptado. Leslie presentaba muchos problemas desde pequeño. Por ejemplo, no podía masticar por su cuenta, no generaba ningún sonido ni movimiento. Tanto es así que aprendió a andar a los 15 años. Para sorpresa de su madre, se le encontró en mitad de la noche tocando el piano del concierto número 1 de Tchaikovsky. En este momento, él tenía 16 años. A partir de ahí, se dedicó a dar conciertos por Estados Unidos y otros países. Derek Bravicini. Nacido en 1979 con ceguera y autismo, empezó a tocar el piano a los 2 años y era capaz de reproducir una canción que he escuchado una sola vez. Actualmente da conciertos por todo el mundo. Friedman. Gottfried desarrolló una capacidad increíble para dibujar y se especializó en dibujar gatos. Y este es uno de sus dibujos. Steven Wishart. Otro pintor es Steven. Tiene la extraordinaria capacidad de replicar una ciudad completa en un lienzo habiéndola visto desde un helicóptero.
Es capaz de dibujar con detalle cuántos coches había en cada calle, además de cuántas ventanas tiene un edificio. Y es momento de preguntarnos si el síndrome del sabio es de nacimiento o adquirido. Pues déjame decirte que los personajes que te mencioné anteriormente tienen el síndrome del sabio de nacimiento. Sin embargo, te sorprenderá saber que este síndrome también se puede adquirir. Imagínate, un día de la nada eres un sabio. Y te voy a mencionar algunos personajes. El primer personaje es Tere Camato. Tere Camato, en el año del 2006, estaba pasando un agradable día de piscina con sus amigos, cuando de repente se cayó al agua y se dio un terrible golpe en la cabeza. Tuvo una contusión grave que le hizo perder la audición y la memoria. Poco después, él relata que empezó a visualizar unas pequeñas teclas blancas y negras en el movimiento alrededor de su cabeza. Se puso enfrente del piano y sus manos y dedos cobraron vida. En la actualidad toca 8 instrumentos. En el 2007 se le concedió el premio del Artista Revelación del Año por la Asociación de Artistas Independientes de Estados Unidos. Ahora compone y colabora en conciertos. Curioso, ¿no? Dixon Pedgue es otra persona, otro personaje que adquirió el síndrome del sabio. Según como él mismo nos cuenta, llevaba una vida muy superficial. Solo le interesaban las chicas, las fiestas y el alcohol. Según él, era el estereotipo de ídolo que es el que ves que entra curiosamente a un bar y es muy popular. Pero su vida cambió el 13 de septiembre del 2002, como cualquier otra noche de fiesta, salió con amigos y se fueron al karaoke. Cuando salieron del local, fue asaltado por dos hombres que le dieron una paliza que lo llevó directo al hospital. Poco después, empezó a experimentar una percepción de cosas extrañas. Por ejemplo, al mirar el agua veía tangentes, veía cómo las cosas se pixeleaban. No entendía lo que le pasaba y recurrió al internet. Fue ahí donde descubrió que eran fractales. Las fractales son patrones geométricos que se ven repitiendo a través de diferentes escalas y pueden explicar lo que existe en el universo. Empezó a dibujar de forma compulsiva los fractales que veía. Aprendió de geometría fractal. Se inscribió en la universidad. Actualmente da charlas sobre el síndrome del sabio y ha escrito sus propias memorias. Sin duda, estas historias son fascinantes, pero tienen su lado amargo. Y es que desarrollan sus capacidades excepcionales a través de lesiones cerebrales, ya sea a través de un traumatismo o enfermedades del sistema nervioso, lo que acarrea también dolores de cabeza, desarrollo de trastornos psicológicos o neurológicos. En realidad, los expertos no saben por qué ocurre esto. Aún no se ha descubierto cuáles son los mecanismos que están implicados en el desarrollo de este síndrome. Algunas teorías creen que las personas que tienen el síndrome del sabio comparten algunos subprocesos con los superdotados. Otra teoría postula que la plasticidad cerebral, que es la capacidad que tiene el cerebro de crear conexiones neuronales para compensar la pérdida de funciones cerebrales. Desde esta teoría, los neurólogos consideran que cuando hay una lesión en el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho se sobredesarrolla y de ahí surgen las habilidades extraordinarias de este tipo de personajes. En cualquier caso, el síndrome y las personas que lo desarrollan son extraordinarias y nos demuestran que, aunque hemos aprendido mucho sobre cómo funciona la masa grisácea que tenemos dentro de la cabeza, aún sigue siendo un maravilloso misterio por descubrir. Mientras tanto, tú no escondas tus talentos, se hicieron para su uso, que es un reloj de sol a la sombra. Benjamin Frank.